Vamos a ir empezando. El webinar Arte y Cirugía, ¿no? Básicamente, cómo se interrelacionan el arte, la cirugía y en general la medicina. Para empezar a hablar de ese tema, hay que tener un poquito de base sobre cómo se ha definido la medicina, como una arte, como una ciencia, como un poco de ambos. La verdad es que esto siempre ha sido algo que se han cuestionado desde hace mucho tiempo y se ha dicho que no son dos disyuntivas mutuamente excluyentes. Y esto data desde los estudios científicos de Arthur Rosenbluth, un mexicano médico, investigador, filósofo que fue parte justamente de la fundación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con quien fue uno de sus colegas con quien más trabajó. Él escribió este capítulo que se llamaba El médico científico, en donde justamente él implicaba esta disyuntiva de la medicina, ¿qué es? ¿Es una ciencia o es un arte o tiene un poco de ambos? Entonces, este personaje justamente es uno de los que se les agradece actualmente en México como tal, lo que es la investigación y la medicina como tal la conocemos hoy en día. O sea, fue un personaje muy importante en lo que es la investigación dentro de la cirugía. Entonces, para poder entender lo que él trataba de pragmar, tenemos que empezar con la definición del arte o lo que sería la definición por parte de la Academia de la RAE, que habla que básicamente el arte es una manifestación de la actividad humana que se plasma en recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Cuando Rosenbluth habló de la definición del arte, tomó la definición que estaba en ese momento en la RAE, que es esta que aparece a un lado, que decía un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo. Por lo tanto, era una definición demasiado limitada. Después, podemos definir la artesanía como un objeto realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de una maquinaria. Es decir, si nosotros hacemos un trabajo manual sin necesidad de maquinarias, básicamente una fuerza extrínseca o extrahumana, entonces podríamos hablar de que son más y más artesanales. Entonces tenemos el trabajo del humano, la parte del arte, la artesanía, cuando lo hacemos con las manos sin la necesidad necesaria de otros objetos diferentes a lo que sean unas maquinarias. No obstante, el artesano se define como aquel que realiza su trabajo a mano o con distintos instrumentos. Entonces aquí empieza a haber una conjunción entre su relación como un artesano y un cirujano, porque el cirujano no hace artesanías, pero sí hace un trabajo hecho a mano que muchas veces no se ocupa de tantos instrumentos o maquinarias diferentes, pero en esta otra definición encontramos que sí se pueden utilizar instrumentos. Entonces, el cirujano puede ser una especie de artesano que no necesariamente hace artesanías, pero tiene como tal una parte intrínseca en este. Es así que la medicina o la cirugía, para su aprendizaje, se requieren numerosos capítulos de técnica práctica, prácticamente de hacer artesanía. Cuando nosotros tocamos al paciente y lo estamos revisando, empezamos a hacer técnicas quirúrgicas, tomar el bisturí, hacer suturas, evidentemente estamos aplicando una esencia de la artesanía y es la relación que empieza a existir entre la medicina, la cirugía y el arte. No obstante, vemos que el arte, que se definió como, se hizo la definición como un conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo, pues no necesariamente nos puede garantizar la complejidad y completa que es la medicina y la cirugía, porque la medicina y la cirugía están continuamente buscando modificación y perfeccionamiento en todo lo que estamos día a día desarrollando. Y es así que la medicina y por supuesto la cirugía se asocia a muchísimo y se apoya tanto de la investigación científica. Pero entonces es importante definir si el hecho de que nosotros requiramos de otros apoyos como ciencias básicas, como la imagenología, como las técnicas quirúrgicas, como la semiología, implican que entonces sea más que un arte y si sea o no como tal una ciencia. Es decir, la medicina y la cirugía son más que un arte técnico o un grupo de artesanías. Esa sería como tal la interrogación. Pues bueno, para decir que la medicina es una ciencia, tendremos que partir desde lo que sería la ciencia, que es básicamente un conjunto de conocimientos que desde el inicio de la observación, aplicando el método científico, generando un razonamiento sistematizado y estructurado, podemos empezar a llegar a leyes generales.
Una ciencia se definiría como ello y entonces la medicina no podría ser como tal una ciencia porque en la medicina nunca vamos a encontrar una ley general que aplique para todos los pacientes. Si bien los fenómenos biológicos caen en dentro de la curva de Gauss de normalidad, en donde el más menos una a dos desviaciones estándar pueden contener más del 95% de los datos, su aplicación no es una ley porque se violaría en cada fenómeno biológico. Es así que la medicina no es una ciencia porque no existe un conjunto coherente, lógico, teorías, leyes ni grupos homogéneos el que nosotros nos estemos enfrentando cuando hacemos medicina. Es más, la medicina no puede ser una ciencia, pero sí se puede basar o apoyar de las que sí son ciencias o que nosotros denominamos como disciplinas descriptivas sistemáticas, que son aquellas ciencias básicas que estudiamos en la Facultad de Medicina, como la histología, la embriología, la microbiología, la farmacología, la genética, bioquímica y por supuesto la fisiología. Entonces, el autor Rosenbluth, a través de este trabajo que hizo, La medicina es un arte, es una ciencia, ha determinado que dentro de las ciencias descriptivas básicas que nosotros como médicos estudiamos, la fisiología es la única que tiene autonomía científica por sí. Es decir, esta es como tal la ciencia básica de la medicina. Y esto lo vimos en el trabajo de introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard, uno de los máximos expositores de lo que es la medicina, en la investigación, o lo que sería el denominado padre de la introducción de la investigación a la medicina. Entonces, sí, evidentemente la medicina no puede ser contemplada una ciencia, pero se apoya de bases científicas muy fundamentales y la cirugía día a día ha incrementado lo que sería la ejecución de los procedimientos, desde el diagnóstico hasta la ejecución del procedimiento quirúrgico basado en los datos científicos que tenemos. Y eso es lo que nos puede ir diferenciando de ser evidentemente cirujanos que actúen por hacer o que tengan una parte intelectual bastante importante basada en ciencia con la cual tomen decisiones. Es así que tenemos este ejemplo que fue propuesto por Ignacio Chávez, que habla de que las relaciones que guarda la medicina con la fisiología son semejantes a las que guarda la ingeniería con la física. Y esto se explica así. Un ingeniero aplica la física y recurre a otras disciplinas y a la experiencia científica. Pero el ingeniero que estudió ingeniería no es ni un científico como tal y la ingeniería no es ninguna ciencia. Entonces así podemos ver la medicina. La medicina no es una ciencia, pero se basa en muchas ciencias como la fisiología. La ingeniería no es una ciencia, pero se basa en la física, que como tal sí es una ciencia que tiene sus respectivas leyes físicas. Y esto lo vemos acá en este escrito de Ignacio Chávez, que dice, vosotros no podéis aspirar a mucho como modestos ingenieros, sino hasta que hayáis hecho las matemáticas y la física, de las cuales surge la verdadera interpretación de la ciencia. Justamente nos remontamos a la definición pasada. La fisiología es a la ingeniería como perdón, la fisiología es a la medicina como la física a la ingeniería. Y entonces nosotros como médicos ya vimos que no ejercemos la medicina como una ciencia, pero sí nos metemos mucho en lo que sería el método científico, porque a través de la observación de los pacientes se pueden desarrollar entonces trabajos clínicos, proyectos de investigación más grandes, que aunque no vayan a generar el fin de una ley como tal, de una ciencia, sí nos pueden ayudar a visualizar mayormente la normalidad de los procesos biológicos y entonces tomar decisiones con base a datos. Y es así que Ignacio Chávez, en su escrito que se llamó Aspiración a un nuevo humanismo, dijo lo siguiente, vosotros no podréis ser especialistas sino hasta que seáis hombres de ciencia. Aquí ellos, entre Rosenbluth, Claude Bernard, Ignacio Chávez, evidentemente nos hacen ver que como médicos podemos ejercer la medicina basándonos en la información que tenemos. Pero cuando queremos hacer una especialidad y nos metemos a la importancia que es formar o continuar el avance científico dentro de esa especialidad, entonces somos médicos más completos, porque no solamente ejercemos la medicina que ya se ha descrito en los libros, sino que ayudamos a que la observación que tenemos en los pacientes como unitarios
podamos generar hipótesis que nos permitan hacer investigación clínica que contribuya a la ciencia. Y entonces para Ignacio Chávez eso sí es un verdadero, digo, depende porque también no es necesariamente hacer ciencia, pero sí importante aplicarla, un verdadero médico especialista, que sea también aquel que se especializa en una área y que aplica ciencia en la misma, sobre todo desarrollándola, que fue como él lo hizo. Y gracias a él fue que el Instituto Nacional de Cardiología, a finales del siglo XX, evidentemente fue de los más importantes a nivel mundial, en donde muchísimos extranjeros iban a estudiar por todo lo que él había implementado como parte de la ciencia en las ciencias de la cardiología, que propiamente la cardiología no es una ciencia, pero se basó en la fisiología y la electrocardiografía, de donde obtenía información para poder ejercer como tal la cardiología. Entonces él escribió esto que dice, el médico no es un mecánico, es un hombre con fan de ayuda, ciencia, comprensión y simpatía. Entonces ya conglobando todo, podemos decir, la medicina no es una ciencia, se basa en muchas ciencias. El médico no es un científico, pero utiliza mucho la ciencia para poder entonces procurar la salud de una persona como tal. A diferencia de una ciencia, como lo describe Lacan, que dice la ciencia y el arte no tienen finalidades afines, es decir, ellos no buscan ayudar a una persona, la ciencia busca generar leyes que contribuya a el desarrollo de masas, pero el médico no ve necesariamente, sobre todo cuando se está fuera de la salud pública, a las masas como tal. Vemos a un paciente uno a uno y en cada uno aplicamos o tratamos de aplicar la ciencia. Entonces, la medicina y la cirugía empiezan a ser un poco más que arte, un poco más de ciencia, es incluso un poco más complejo que solo lo que se refiere al arte y que solo lo que se refiere a la ciencia. Y por eso es que la medicina verdaderamente se ha convertido en algo muy apasionante para aquel que la estudia y la ejerce, porque es mucho más que arte y ciencia. Y ahora podemos ver que esta cirujana, una cirujana plástica de Bristol, ella decía que ella empezó a estudiar lo que sería escultura desde los 8 años. Y todo lo que ella hacía como escultura mejoró cuando se convirtió en cirujana. Su capacidad de visualizar mejor los detalles, de poder visualizar cómo iba a quedar, por ejemplo, una escultura, fue de ida y de vuelta con los resultados para sus esculturas como para los pacientes. Porque cuando ella se volvió cirujana plástica y tenía la consulta preoperatoria de un paciente al que le iba a hacer cualquier tipo de cirugía plástica, ella podía tener una mejor visualización de cómo iba a terminar el paciente haciendo una técnica específica. Eso hizo entonces que se describieran algunos artículos en donde los cirujanos, que también generan o hacen algún tipo de arte y que nunca lo han dejado, han tenido una mejora tanto en la práctica quirúrgica como en el mismo arte que hacen. Es decir, las habilidades quirúrgicas que se tienen que adquirir mejoran tanto haciendo el arte como haciendo la propia cirugía y así mejora las habilidades del arte. Entonces, esta es un gran ejemplo de lo que es que una persona que hace un arte por sí solo ya tiene mejoría en las habilidades cognitivas que le ayuden a las habilidades también eh, de manuales, por ejemplo, que requiere hacer el cirujano. Y aquí hay otra mujer que se llama Donna Winderbank, que escribió este capítulo del libro de Historical Research and Methodology, que dice las habilidades que se utilizan desde el arte hasta la práctica de la cirugía e incluso de la investigación quirúrgica, ¿no? Es una neonatóloga de Reino Unido y esta mujer se considera también, además de neonatóloga, artista. Entonces, ella lo que empezó a establecer fue como esa relación que había entre las habilidades que requiere tener un cirujano y las habilidades que una persona que hace algún tipo de arte empieza a desarrollar y cómo se entrelazan. Y por ejemplo, ella habla muchísimo de lo que sería la coordinación mano-ojo. Cuando una persona aprende a pintar, tiene que entonces desarrollar la capacidad de coordinar la mano con el ojo.
el punto fino de la fobia hacia donde se dirige para poner el pincel y hacia dónde lo está planeando llevar. Es como cuando un cirujano va a hacer un corte y planea hacerlo desde un punto a otro punto, y a lo mejor al principio las incisiones abdominales de la parotomía están todas chuecas y a lo mejor no es del tamaño que prefiere porque evidentemente son habilidades que se tienen que ir desarrollando, pero la gente que aprendió a pintar antes de hacer cirugía evidentemente ya tenía habilidades que le permitirían ser incluso un mejor cirujano. Evidentemente estas habilidades de coordinación mano-ojo son indispensables y son simplemente habilidades de un humano que se pueden aplicar a diferentes partes en donde predomina sobre todo el arte. El razonamiento espacial es otra cosa muy importante. Cuando uno tiene las manos que no te permiten visualizar dentro de una cavidad, como la cavidad abdominal o la cavidad torácica, es muy importante que el cirujano empiece a afinar los sentidos que le digan qué es lo que está tocando, hacia dónde debería dirigirse y cuánto de distancia podría sentir de un órgano a otro, una estructura a otra, sin necesidad de verlo. Cuando uno genera lo que sería la colocación de una zona endopleural, una práctica obligada es que cuando uno atraviesa la pleura, que lo puede hacer con el instrumento directamente con el dedo, si es del lado derecho, tiene que dirigir el dedo hacia abajo y tocar el diafragma y saber identificar el diafragma. Después dirigirse hacia arriba y ver si está libre la cavidad para poder entrar y no lesionar, por ejemplo, el hígado o no darle al hígado cuando se mete una sonda. Todo esto son habilidades o razonamientos espaciales dentro de las estructuras que un cirujano tiene que ir desarrollando y porque por supuesto en el arte también se hace. Por ejemplo, la observación y los patrones que vemos como tal en las pinturas o en las grandes obras maestras a lo largo de la historia, pues nosotros vemos que el cirujano tiene que tener la capacidad de generar una disección apropiada que le permita de tener estructuras que se puedan discernir. Cuando uno empieza lo que sería el camino de la cirugía, una de las cosas más complejas es la identificación de estructuras anatómicas adecuadas, tanto la identificación de nervios, de vasos, arterias, venas, como tal, cápsulas, por ejemplo, algo tan simple como la cápsula de un quiste. Entonces, evidentemente, todas estas estructuras, cuando el cirujano entra, no va a ver el libro de anatomía en rojo, las arterias, en azul, las venas, en amarillo, los nervios. Va a haber estructuras que son completamente similares en color y tiene que empezar a discernir los patrones y la observación tiene que mejorar, porque evidentemente tenemos que mejorar la capacidad de reconexión, sí, reconocer las estructuras como un nervio para no lesionarlo, como una arteria para no lesionarla, como una vena para poder ligarla. Dentro de todo esto, esta misma autora en este mismo libro refiere la cirugía videoasistida. Cuando uno habla de la cirugía videoasistida, evidentemente nos vamos a lo más común que sería la cirugía laparoscópica, ¿no? En donde el cirujano tiene que tener las habilidades que un mismo artista podría plantar en un cuadro. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos que quien la diseñó pudo lograr plasmar aspectos de profundidad y esa profundidad nos hace pensar y nos hace sentir que la última parte que está en el centro está mucho más lejana, que la parte oscura donde da la sombra por la pared del lado derecho está más cercana hacia nosotros. Y entonces, aunque es una imagen en dos dimensiones, nosotros podemos plantear que existe una profundidad. Pues eso es algo que el cirujano tiene que desarrollar durante la cirugía laparoscópica, porque evidentemente vamos a ver diferentes órganos, unos están más cercanos, más lejanos, más arriba, más abajo, y son habilidades que así como el artista pudo plantearlas en una imagen 2D, cuando el cirujano esté operando ante una pantalla que es 2D, tendrá que desarrollar varias habilidades laparoscópicas. Entre ellas, esta autora remarca la de el tamaño relativo, que es que los objetos más lejanos parecen más pequeños. Por ejemplo, cuando se está haciendo ya la disección en el triángulo de Calot para hacer una colecistectomía, evidentemente pensaríamos que por la relación anatómica, lo que sería el colédoco estaría más anterior, por ejemplo, que la vena porta. Entonces, el hecho de ver dos estructuras, la que veamos más chica, aunque no necesariamente es más chica, está más posterior. Y eso nos puede ayudar a determinar que la estructura que vemos más pequeña está más posterior
y que probablemente es la porta y no el colédoco, aunque realmente la porta es más grande que el colédoco. Después vemos la textura. Entonces, la imagen podemos nosotros visualizar texturas. Y cuando nosotros entramos a la cavidad abdominal y ponemos una imagen de la laparoscópica de lo que sería el hígado, aquí podemos ver un hígado cómo se ve liso, se ve cómo brilla, se ve que incluso podríamos hasta sentirlo y podría ser suave. Así se podría visualizar entonces un hígado sano. En cambio, en la paroscopía, evidentemente, si lo vemos que se ve lobulado, el hecho de nosotros empezar a visualizar diferentes estructuras, aquí estoy poniendo un ejemplo demasiado burdo, o sea, fácil de detectar, en donde yo veo a la izquierda un hígado perfectamente liso y a la derecha un hígado completamente lobulado, que evidentemente sufre de cirrosis hepática. Sin embargo, muchas otras estructuras se pueden ir eh, cuando se va entrenando, se pueden ir identificando con mayor facilidad y aún así forma parte de lo complejo que es hacer disecciones quirúrgicas sin lesionar estructuras que no se deban de lesionar. Y evidentemente forma parte de las principales complicaciones postquirúrgicas cuando algo sale mal dentro de la cirugía. Pero vean cómo la importancia desde el hecho de poder visualizar y decir, existe una textura en esa imagen y eso me hace pensar que incluso requiera hacer algo más, como por ejemplo tomar una biopsia. La elevación. Esta autora dice que a mayor elevación podemos pensar que entonces el objeto está más cercano, como este tren, que conforme lo eleva un poco más, lo vemos más cercano hacia nosotros. Y es algo igual, durante la laparoscopía veremos muchos tipos de estructuras y evidentemente, aunque unas estén relativamente más cercanas a otros, su elevación nos puede generar incluso a veces falsa sensación de cercanía o lejanía respecto a otras estructuras. Por supuesto, los objetos que se interponen o se sobrelapan y el color. Básicamente, cuando la estructura está más lejana, se ve ligeramente más tenue que cuando está más cercana. Por ejemplo, en este video que les voy a poner aquí, vemos cómo el color de algunos de estos instrumentos cambia muy ligeramente, pero se ve más tenue conforme más lejano está de la imagen. Aquí el paralaje al movimiento, básicamente los objetos que están más cercanos a mí, a lo que yo estoy visualizando, lo que veo yo más grande, se mueve mucho más rápido. Y eso lo podemos ver en el mismo video. Vean las pinzas que nosotros estamos viendo cercanas. Cuando se acercan, un movimiento muy fino que hace el cirujano va a ver un movimiento muy rápido. Y cuando está más lejano, un movimiento mucho más tranquilo, vas a ver un movimiento mucho más lento. Entonces, el movimiento, el paralaje de movimiento es esto, que el cirujano lo que hace es mover un instrumento y cuando ese está cercano va a haber un movimiento muy brusco. Cuando está lejano, entonces tiene que ser más delicado porque vamos a ver movimientos más lentos. Y bueno, por supuesto, todo esto se acopla a lo que sería desde la percepción de todo lo que serían las técnicas, por así decirlo, artesanales, con base en las definiciones que estábamos hablando, de lo del aprendizaje de la cirugía, desde que se empezaron a hacer los trépanos descritos en los papiros en Egipto, desde que se empezó a hacer como tal la identificación anatómica de las personas que fallecían y se quería estudiar la casuística de estas muertes y las implicaciones legales que existían, y todo esto se empezaba a plasmar, ¿no? Se empezaba a dibujar. Y de hecho en 1460 se realizó el primer libro ilustrado de imágenes impresas en relación a la anatomía que se iba estudiando. Después llega la imprenta y eso mejora, es, por supuesto, la traducción o, bueno, la inscripción de ciertos textos y, por supuesto, también la replicación de imágenes. Y después vamos mejorando y se empieza ya en alrededor de 1500, cuando ya estamos en la era del Renacimiento. Tenemos todo el cómo se empiezan a hacer por primera vez las imágenes que tienen por primera vez en la historia a los intestinos que se creían que estaban entrelazados. Después, los intestinos estaban conectados a la vejiga por este autor de Gregor Reich. Y vemos cómo justamente va evolucionando toda la anatomía que se va estudiando a lo largo de la historia. Llega el primer esqueleto humano de la historia en 1493, que es el de Nuremberg, que es el primer esqueleto que se plantea y que se imprime. Y después llega Leonardo da Vinci, que es como uno de los máximos exponentes de lo que sería
la anatomía fuera de lo que es solamente dibujar. Si bien él hacía mucho dibujo, pues él sí empezó a generar mucha experimentación directamente sobre el desarrollo humano y tiene más de 750 obras pictóricas y por supuesto fue producto del Renacimiento y sobre todo en el Renacimiento en Italia. El registro ya como tal de la cirugía con Leonardo da Vinci, que tenemos como de los máximos exponentes, de donde evidentemente el robot da Vinci lleva su nombre, que ahorita ya está en una serie mucho más avanzada, o sea, ya no ahorita no existe solo un robot da Vinci, ya existen un robot da Vinci, así como el iPhone, el 14, el 15, así están los robots da Vinci, y también existen también las competencias de cirugía videoasistida por robot, que son las cirugías robóticas de algunas otras empresas, como por ejemplo las japonesas. Entonces, evidentemente, en alguien tan importante como él, con trabajos tan importantes en anatomía durante todo el tiempo del Renacimiento, pues el robot lleva su nombre. Y el robot, a diferencia de la cirugía laparoscópica, le permite al cirujano tener muchísima mayor capacidad de movimiento y de control de las técnicas quirúrgicas, e incluso por él solo. Uno de mis maestros, que es uno de los jefes de cirugía robótica, cirugía bariátrica que hacen robot ahí en Mega Sur, por ejemplo, para ser cirujano robótico hay que hacer un adiestramiento adicional que es una certificación para operar con robot. Entonces, él me decía, justamente yo como cirujano, que soy experto laparoscopista, mi principal problema es mi ayudante, porque mi ayudante cuando el ayudante no es bueno, no me genera esa confianza o no me ayuda a los movimientos que yo ya estoy planificando en el cerebro. En cambio, el robot, como yo puedo mover la cámara y ejecutar todo, es muchísimo más sencillo. Y evidentemente es mucho más sencillo operar con robot que con cirugía laparoscópica. Es decir, la cirugía laparoscópica, con todos estos conceptos que estábamos mencionando, tiene generalmente un mayor arte de aprendizaje que el robot. Pero bueno, son mejoras que se van implementando y que no existe al día de hoy en todos los hospitales, pero que va incrementando su auge a lo largo del país. Vesalio hizo el Humanis Corpora Fabrica en 1553, que es uno de los libros pues, más importantes en el aspecto de todo lo que sería los hallazgos que se encontraron en el Renacimiento sobre el conocimiento de la medicina, con este gran libro que es una obra que incluso se replicó a lo largo de todo el mundo. Entonces tenemos aquí dentro de los registros la cirugía de Billroth, ¿no? Que justamente lleva su nombre, esta derivación digestiva es el día del éter, cuando la primera vez que se le puso lo que sería un agente químico para generar anestesia y que la cirugía no fuera evidentemente en un paciente que está relativamente despierto. Y después Cushing, con todo su equipo interdisciplinario de neuroquirúrgico, en donde describe por primera vez lo que serían los tumores de la hipófisis y su afectación en el quiasma óptico. Entonces vemos cómo todo se va relacionando, cómo existe una íntima relación entre el arte a lo largo de la historia, el arte del Renacimiento, la implicación del conocimiento de la anatomía y cómo va todo evolucionando hasta lo que es hoy en día las técnicas quirúrgicas que evidentemente vienen desde antecedentes tan remotos. Después llega un punto en donde decimos, bueno, arte como la música, ¿cómo afecta a la cirugía cuando se pone como tal en un quirófano la música? Porque se dice que en el quirófano ya existe una gran contaminación acústica. ¿Por qué? Porque está el ruido del aspirador, el ruido del cauterio, el ruido de las máquinas de anestesia. Entonces realmente dicen, ya hay como tal una contaminación. ¿Cuáles son o son los niveles? Los hazards que los pacientes se están exponiendo durante un procedimiento quirúrgico. Y entonces empieza a haber esta otra preocupación de cómo afecta la música al cirujano y al paciente. Y entonces aquí dicen ellos, el arte de la música puede tener un profundo efecto en la salud mental, afectando la aptitud técnica. Y entonces empiezan a hacer estudios en donde el primero es este, ¿no? Efectos de la música de la actividad cardiovascular entre los cirujanos.
Aquí simplemente se hizo un grupo en donde se le ponía música, otro donde no se le ponía música, y aquí evidentemente decían ellos en sus conclusiones eh, que el cirujano con música tenía menor actividad simpática, prácticamente, menos estrés y más tranquilo, más relajado para hacer la cirugía. Después hace otro estudio aleatorizado sobre la eficiencia de cierres quirúrgicos en residentes de cirugía plástica. Se les expone al mismo cierre, a unos se les pone música, a otros no, y son visualizados por adscritos. Y se ve que aquellos que tuvieron música tuvieron una calidad de la reparación significativamente mayor. Y después se estudia los efectos de la música en la cirugía robótica. Y nuevamente, al cirujano que está sentado frente al Da Vinci, que tiene mucho tiempo de una forma, una posición que puede pasar muchas horas, que tiene mucha fatiga muscular, contracturas, etcétera, a los que se les expuso la música tuvieron una disminución de la fatiga muscular. Entonces vemos que en general existen beneficios de la música para el cirujano. Una cosa bien importante que ustedes como futuros residentes de cirugía tienen que conocer es que estos estudios son de música elegida por el residente de cirugía o el cirujano, no el anestesiólogo, que es como pasa la gran mayoría de veces, que el anestesiólogo es el DJ del quirófano. Realmente esos estudios que demuestran que los beneficios de la música en el estrés quirúrgico del cirujano, del residente, es de música elegida por la persona a la que se está estudiando. Y por supuesto, también se ha estudiado respecto a la anestesia. Y entonces se hacen estudios sobre residentes y se hace este último que es sobre los pacientes. Este ya es un metaanálisis, ya es una recopilación de datos mucho más duros, no solo un estudio clínico aleatorizado, sino una revisión sistemática y metaanálisis en donde los resultados evidentemente son más robustos y dicen, además de que el cirujano tiene mejorías, el paciente en su recuperación tiene menos taquicardia, tiene menos ansiedad, tiene menos necesidad de opioides para el control del dolor y el control del dolor es mucho mejor en el posoperatorio. Entonces, con todo esto que hemos hablado, podemos concluir lo siguiente. Las interrelaciones entre el arte y la cirugía son variadas y no son siempre conocidas por los residentes quirúrgicos ni el cirujano. Las aportaciones no solo se limitan a la ejecución motriz en cirugía, se relacionan también con el modo de interpretar lo que la cirugía significa para el paciente y sus objetivos. Y la conclusión más importante, que es el mensaje que yo les quiero dejar, es que las prácticas meramente artísticas potencian las habilidades que como cirujano debes adquirir y mejorar, y si realizas alguna, no la dejes. Es decir, durante tu residencia quirúrgica, muy seguramente te verás forzado o tentado a dejar actividades que suelen llenarte como persona, como tocar un instrumento, como pintar, como dibujar, porque quizá pienses que tienes que evidentemente dejar eso porque ahora te tienes que dedicar a hacer algo más. La verdad es que como hemos visto con los estudios de la escultora, que así como ella hay muchos otros eh, similares, el hecho de que una persona tenga todas esas otras partes de sí mismas, no solamente soy un residente de cirugía, también soy un hijo, también soy un novio o novia, también tengo otras personas, también tengo pasatiempos, me gusta hacer ejercicio, etcétera. Todas estas cosas te hacen a ti en su conjunto. Y el hecho de que tú trates, aunque sea difícil, trates de mantenerlo y no sacrificarlo, ya sea tus artes, tus hobbies, tus pasatiempos, te van a ayudar a tener mucha más estabilidad, tanto emocional como física también, porque hay que hacer fuerza para jalar en el R1 cuando estamos exponiendo el primer ayudante y al cirujano. Entonces, todo eso realmente, mi mensaje es aquí, no dejen de hacerlo, como pueden ver, son cosas que incluso pueden potenciar tus capacidades del aprendizaje de las técnicas quirúrgicas. Y bueno, para terminar, aquel que trabaja con sus manos, como lo vimos en la definición de la RAE, es un artesano. Aquel que trabaja con su corazón es un artista. Aquel que trabaja con su mente es un científico. Y aquel que trabaja con sus manos, su corazón y su mente es un cirujano. Muchísimas gracias por su atención
y ya nos estaremos saludando en lo que sería evidentemente el curso de R0 de cirugía.